Excelente tarde tengan todos ustedes, es un gusto saludarte, soy la psicóloga y psicoterapeuta Jennifer Morianani. Mi mayor cualidad es poder unir la psicoterapia y la sanación bioenergética. Hoy vamos a hablar de un tema que son las heridas infantiles y la relación con el dinero. Y este tema lo voy a hacer porque hay como mucha confusión de repente y algunos usuarios me escriben y me preguntan y me dicen: oye Jennifer, pero es que si yo no me llevo bien con mi madre, ¿significa que nunca voy a tener dinero? ¿O mi madre ya murió, entonces ya no voy a poder hacer nada? Y bueno, si bien hay muchísima información que hoy está circulando en las redes y que nos habla de que para mejorar nuestra abundancia tenemos que mejorar pues nuestra relación y nuestro vínculo con la madre, también tenemos que aprender a ser demasiado particulares y también entender que el manejo de una energía como es el dinero no solo depende de que te puedas llevar o no bien con tu madre, sino depende de las improntas, de los aprendizajes que tuviste con respecto a esta energía. Y también, por supuesto, acerca de cómo has ido aprendiendo al recibir, a merecer y a gestionar el dinero, recordando como siempre que el dinero es una energía y que tiene una representación simbólica para nosotros con respecto a el poder, ¿sí? El manejo de los recursos a nivel material. Entonces, hoy te quiero hacer este video para que amplíes un poco más la información y sin embargo también comprendamos que cada caso es individual y que por supuesto este es un video informativo que te puede dar así como una guía por donde empezar a trabajarlo. Así es que vamos a iniciar. Pues antes de iniciar, recuerda darle like, compartir este video que me ayudan muchísimo. Recuerda que también puedes hacer donaciones si crees que este trabajo es valioso y nos motivas para seguir haciendo contenido de valor. Y también si tú quieres explorar y recibir más información acerca de cómo sanar el vínculo con la madre, de muchos otros temas que tienen que ver con el niño interior, las heridas infantiles, pues únete a mi comunidad. Aquí abajo vas a encontrar el link de El Amor de Mamá. Y créeme que te va a ser de mucha utilidad empezar a compartir con más personas acerca de este tema. Bueno, hablemos acerca de las heridas infantiles y la relación con la madre y el dinero, ¿sí? Bueno, ¿qué es una herida infantil? Yo siempre lo he dicho, este término ya se generalizó y cuando hablamos de una herida hablamos de alguien que está lastimado, que un otro le hizo a una persona, por lo tanto lo victimizó y por tanto lo lastimó, que lo marcó. Quisiera a veces que ampliáramos este tema porque no siempre que tengamos una herida tiene que ver con que el otro me lastima porque quiere hacerlo, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con circunstancias y desconocimiento, y yo diría a veces por ignorancia de cuando somos madres o padres, a la forma de educar a nuestros hijos. Entonces, es importante que tú tomes en cuenta que muchos condicionamientos que tienes en la vida y que te han marcado dolorosamente es una percepción infantil. Es una percepción que sigues teniendo como una niña o un niño de ese evento que seguramente marcó tu vida, pero que no es necesariamente algo que quisieron hacer contra ti, ¿sí? Las humanos de repente somos inconscientes, no nos hemos preparado para ser padres y desafortunadamente vertemos muchas proyecciones no resueltas en nuestros hijos. Entonces, bueno, vamos a hablar de la primera herida. Cuando hablemos de la herida del rechazo, estamos hablando de esa percepción que alguien tuvo o tiene de no ser bienvenido, ¿sí? Esta herida puede haberse instalado desde tu gestación, es decir, quizás mamá no estaba lista, preparada, las condiciones no estaban preparadas para que pudieras llegar a este mundo y sin embargo aquí estás, ¿verdad? Como yo siempre digo, nunca hay errores, o sea, hay un para qué llegaste bajo estas condiciones. Entonces, esa percepción también se pudo haber instalado cuando quizás tuviste un hermanito, tú eras el primero, llegó un hermanito y le hicieron más caso al hermanito y tú sentiste ese desplazamiento, ese rechazo.
Se dice que la herida de rechazo se instala más en función de la madre, pero también se puede instalar en relación al padre. Entonces, básicamente es esa percepción de no soy bienvenido a este mundo por mi condición, por la forma en que estoy llegando al mundo o incluso por las condiciones culturales en las que estoy llegando. Entonces, cada herida nos va a crear un arquetipo, es decir, nos va a crear una identidad. Tú te vas a identificar con ciertas maneras de actuar porque te has percibido rechazada o rechazado. Entonces, sobre todo, en la cuestión del recibir, ¿sí? Una persona que se siente rechazada, básicamente puede haber sido también cuando no fue amamantado por mamá, a lo mejor mamá tuvo que trabajar y no te pudo dar ese alimento, que ya de entrada para el inconsciente es una experiencia de que alguien me alimenta, me cuida, ¿no? Que yo puedo recibir. Otra cosa es cuando tuvimos esa experiencia de no haber sido sostenidos por mamá, sobre todo en los 2 primeros años. Cuando el bebé nace, el bebé tiene que conectar con su cuerpo porque no conoce otra experiencia más que estar dentro y que lo alimenten y no hacer nada más que dormir. Pero cuando sale al mundo, este pequeño tiene que conectar con su cuerpo, tiene que llorar para llamar la atención, tiene que hacer gesticulaciones, tiene que hacer algo con su cuerpo. Y muchas veces nuestra madre, sobre todo en estos primeros años, quizás o no tuvo la paciencia, no lo pudo hacer, no lo sé, no brinda como ese calor al bebé. Entonces el bebé se siente, pues eso, un rechazo y empieza a crear un mal manejo de cómo obtiene las cosas. Otra cosa que puede tener que ver con el rechazo y que se da más o menos entre esa edad, un poquito más, entre los 2 y 3 años, es el control de esfínteres, que es una etapa medular, ¿sí? Para la retención de algo y la liberación de algo. Entonces, muchas veces si no fuimos bien educados o no tuvieron paciencia con nosotros al momento de hacer este control de esfínteres, puede ser que en el inconsciente del bebé esto lo tenga como algo que yo no puedo dejar ir, yo no tengo que soltar esto. Uh-huh. Ahora bien, con todos estos posibles escenarios, ¿qué arquetipo o qué identidad empezamos a crear y que tiene que ver de alguna manera con el dinero? El arquetipo que se crea es el del tacaño, ¿sí? O tacaña. Es decir, una persona que se sintió rechazada, que no sintió alimento, que no sintió paciencia, que no sintió contención en ciertas épocas tan medulares de su desarrollo, puede inconscientemente tener esta manera de retener el dinero y no conectarse con el placer por esa herida de rechazo. ¿Cómo se da esto? Hay personas que tienen dinero y sienten que tienen que acumular y acumular porque en el momento que sienten que si lo sueltan, se van a quedar desprotegidos. El temor inconsciente es a volver a vivir esa sensación de vacío, de carencia, ¿sí? Que les provocó esa sensación de rechazo. Otra cosa es personas que acumulan a nivel económico, pero que nunca tienen tiempo para gastar o siempre piensan que si gastan son malos o que si se compran algo están derrochando, etcétera, etcétera. Y es por lo mismo, porque no tienen una conexión del dar y el recibir con el placer, que muchas veces te da cuando mamá nos amamanta o incluso cuando estamos aprendiendo el control de esfínteres, el soltar, ¿sí? Descargar, volver a comer y descargar. Es una experiencia muy inconsciente y Freud, que es el padre del psicoanálisis, lo explica muy bien en su teoría del desarrollo psicosexual del infante. Entonces, el arquetipo es, ¿qué pasa con esta persona? Si tú eres una persona que a lo mejor no pareces tacaña, dices yo no soy tacaña, yo comparto, pero hay como un miedo al recibir y un miedo a soltar eso que tienes por pequeño o grande que sea, o no te conectas con el placer de las cosas, hay un tema que tiene que ver con el rechazo y que la invitación es a que seas una persona que empieces a observar, ¿sí? ¿En qué cosas te autolimitas?
en qué cosas te generas culpa, en qué cosas, hablando a nivel económico, piensas que no es bueno hacer un gasto y qué te pasaría si lo haces. Uh-huh. Y, por supuesto, la contraparte es vete dando esos pequeños placeres, gózalo. Uh-huh. Ve perdiendo ese miedo. Claro, por supuesto es que no vas a pasar de no gastar un peso a gastar toda tu dinero, toda tu mensualidad, ¿sí? Pero ve conectando con esa posibilidad de qué pasaría si hoy me compro esto que me gusta. Uh-huh. Y te repites, me lo merezco, está bien recibir, está bien que yo sea aceptado si recibo y está bien que yo goce si recibo. Uh-huh. Entonces, vamos trabajando ya también inconscientemente y conscientemente esta herida de rechazo y este arquetipo. Otro arquetipo o identidad que generamos cuando hemos tenido una herida de rechazo y que tiene que ver con lo que ya habíamos mencionado, en la capacidad de recibir. El arquetipo es el idealista. Así es, esas personas que dicen, a mí no me importa el dinero, yo para mí es más importante las cosas que no se ven. Esta persona que quizás intelectualiza que el tener dinero es algo sucio, que tener dinero es algo denigrante, que el tener dinero es algo malo, ¿sí? Puede ser que en el fondo tenga una herida de rechazo y lo que está evitando es que si recibe dinero o si tiene dinero, puede llegar a sentir que el dinero es algo que lo va a volver a hacer sentir como no valioso. Esto se instala también cuando nuestros padres o quienes nos cuidaba nos decían, mira, ten la mamila, deja de llorar y yo me voy. O sea, no había una conexión afectiva con esa persona. O mira, cállate y te doy el juguetito. O mira, te doy esto para que no llores, pero yo no me vinculo. Muchas veces el bebé lo que estaba buscando era vinculación afectiva, pero lo que hicieron nuestros padres quizás fue darnos algo material para no conectar con nosotros o no estar presentes, y esto también nos lleva a tener una herida de rechazo. Entonces, la persona idealista empieza a rechazar lo material por considerarlo no importante, puesto que es más importante aquello que no se ve, ¿sí? Como la presencia de la persona, etcétera. Esto tampoco es algo coherente y bueno, porque entonces podemos justificar de no querer trabajar, no querer educarnos financieramente, no querer tener más para no volver a vivir esa experiencia de desvalorización que al final fue. Entonces, si tú tienes algunas de estas características, te invito a que hagas una lista de lo que sí tienes, ¿sí? Hagas una lista de lo que ganas y de cómo lo gastas. Y te des cuenta que tener dinero es también una manera de ser recibido en la vida. Uh-huh. Agradécelo. Recibe el dinero, agradécelo y dale el valor y el lugar al dinero que tú quieres en tu vida, como una forma de que también es una manifestación del amor y que no hay nada por qué rechazarlo, ni que se trata de que seas una mala persona si lo haces o si eres una mala persona por recibirlo. Entonces, estos dos arquetipos tienen que ver mucho con la herida del rechazo. Hablemos de la herida de abandono. La herida de abandono se dice, ¿sí?, que está más instalada por el progenitor del sexo contrario y nos hace sentir que, bueno, cuando éramos niños finalmente estábamos conectados con nuestro padre o nuestra madre y que esta persona simplemente se fue y sentimos ese abandono. Y como te menciono, puede haber miles y miles de condiciones que a ti como niño te hayan provocado el abandono. Desde el día que tú estabas con tu mamá y se tuvo que levantar para irse a trabajar, ¿sí?, hasta un verdadero momento en que mamá te dejó con tus abuelos y se fue a trabajar a otro lugar, se fue con otra pareja, etc. Entonces, la percepción de abandono es simplemente sentir que tuviste una conexión fuerte con alguien, en este caso con tu mamá o tu padre, y que simplemente esa conexión ya no existió de repente por muchas causas que pudieron haber pasado. Entonces, ¿qué sucede con una persona que ha vivido el abandono? Va a generar una
miedo a volver a vivir ese vacío que se siente. Entonces, hablando de las cuestiones de dinero, el arquetipo que va a crear una persona que ha vivido abandono va a ser un arquetipo que se le llama el mecenas. ¿Qué es un mecenas? Es la persona que tiene dinero y da a otros para que el otro se desarrolle, ¿sí? Entonces, una persona que ha vivido el abandono y que ha querido sanar esto a través de la cuestión del dinero, van a ser personas muy trabajadoras, muy generadoras económicamente, van a ser personas que van a poder brindar a otros dinero. ¿Y cuál es lo que no estaría siendo coherente? Que muchas veces el dinero es una forma de hacer que la otra persona no los abandone otra vez. Son personas que andan, a todo mundo andan previendo sus situaciones. Yo conozco personas que incluso buscan a la persona para prestarle dinero. Así es, aunque suene un poco extraño. Son personas que cuando tienen dinero pagan la comida de todos sus familiares, ¿no? Los invitan a una cena y pagan. Son personas que constantemente están previendo darle al sobrino, darle a la tía, darle a todo mundo, ¿sí? Con la percepción de que pues lo hacen por amor. Pero cuando estas personas no reciben lo mismo, se sienten muy traicionadas, se sienten desilusionadas, usadas, y también les genera mucha angustia no tener dinero para poder darle al otro. Aquí incluye también estas personas que a veces tienen que darle a la pareja para que la pareja esté con ellos. Y es porque han relacionado dinero con poder y con ser valiosos como una forma de que estén con ellos. Estas personas realmente no dan desde la abundancia, dan desde la carencia, ¿sí? Te doy para que tengas un lazo conmigo y no te puedas ir. Incluye a esas mamás que muchas veces ya tienen hijos de 20, 40 años y siguen dando, ¿sí? Y esto es ¿por qué? Porque en el fondo es la manera en la que ellas han percibido que son valiosas para el otro. Si yo te doy, tú no me vas a abandonar. Entonces, cuando estas personas entienden eso y se dan la oportunidad de ir a trabajar más bien la herida de abandono, pueden hacer un cambio en su forma de cómo administran sus recursos. Si tú te estás identificando, lo que te invito es a que también pongas atención de qué personas son importantes para ti, ¿sí? ¿Qué personas son las que tú validas y sientes que tienes una conexión? Ahora pregúntate, ¿esa manera de relacionarte con ellos está basado en cuestiones económicas o simplemente ellos están contigo porque les agrada estar contigo? Entonces, si es así, promueve más experiencias de intercambio emocional que económico. Es un ejemplo. Si tengo una, soy de las personas que le estoy dando a mi hermana, a mis sobrinos y todo porque es una forma de sentir esa conexión. ¿Qué pasa si simplemente promueves una tarde donde se tomen un café en su casa y simplemente no haya más que un intercambio emocional? ¿Sí? Entonces busca cambiar tu patrón de conexión con las personas no basadas en el dinero, sino basados en que te miren a quien eres tú por ser tú simplemente. Hablemos de la herida de la dependencia. Esta es una herida que quizás no se ha considerado en las 5 que nos menciona la autora de este concepto. Sin embargo, hoy también la vamos a mencionar porque es una percepción, ¿sí?, que tú creaste siendo niña, más o menos cuando entre los 6 y los 8 años, cuando ya empezabas a generar esa independencia natural de un ser humano que quiere hacer cosas por sí mismo, que quiere explorar el mundo, pero que mamá te dijo, no, no lo hagas, tú no lo hagas, tú no lo haces bien, te va a pasar algo, ¿sí? Empezabas a querer hacer cosas independientemente y te sentías coartada o coartado porque el miedo de mamá a que te sucediera algo lo impedía. Entonces, esta herida va creando en ti una personalidad insegura
que no va a reconocer sus alertas ante la vida y que no va a conocer tampoco cómo poner límites a otros, porque siempre hay un otra que la o lo cobijo. Entonces, ¿cuál es la identidad que tú te puedes estar generando o que pudiste haber generado en relación al dinero si tienes esta herida? Se le llama del inocente. ¿Por qué del inocente? Porque una persona que no descubre sus propios recursos para poner límites, para autocuidarse, va a estar buscando siempre a alguien que la cuide o que lo cuide, ¿sí? Porque va a creer que siempre va a decir, si mi mamá no está, no hay alguien que me cuide, aun cuando ya seas una persona adulta. Entonces puede ser que sea proclive a que la estafen, que entre en negocios o en oportunidades simplemente porque la persona que la invita le genera seguridad. Uh-huh. La persona, acuérdémonos que nosotros de niños creamos estas maneras de relacionarnos. Cuando somos adultos las reproducimos. Entonces la persona inocente lo que va a estar es buscando personas con más autoridad, con más carácter, con más fuerza, que le recuerden esa sensación de ser protegidos. Y si esa persona le pide hacer un negocio, le pide hacer una inversión o le pide prestado, la persona simplemente va a confiar en ella por ese miedo que tiene. Entonces, es importante que la persona, si tú te identificas con esta herida de decir, bueno, confío, ¿sí? Y ya me han estafado, o en realidad no puedo ponerle un límite, quizás incluso a tu pareja, de que me pida dinero porque pienso que es el único que tiene la posibilidad de manejarlo. Bueno, pues empecemos por hacer un balance de tus finanzas y empezarte a hacer cargo de ellas. Es decir, empezar a decir, bueno, si tengo que ir a resolver cuestiones con la tarjeta de banco, lo voy a hacer. Si voy a hacer una inversión, voy a investigar, o sea, me voy a empoderar de mis propias decisiones, no estando diciendo el otro lo va a hacer por mí, el otro es posible porque yo soy tan buena, soy tan inocente. No, es importante que tú crezcas si no lograste crecer en esa relación con mamá y hacerte cargo de ti. Hablemos de la herida de humillación o sumisión. Esta es la herida que más afecta a la autoestima de una persona porque va directamente a lastimar su autoconcepto de sentirse capaz de hacer algo. Esta herida puede ser instalada por la madre cuando el niño tiene más o menos entre los 8 y los 10 años, porque generalmente la mamá ya le pide hacer cosas al pequeño, pero lo humilla, eres un tonto, no lo haces bien, si quieres que te dé algo lo tienes que hacer bien, o mira, te voy a dar esto, pero no sirves para nada. Entonces, la herida de humillación también puede ser algo muy sutil, ¿sí? Por ejemplo, cuando el pequeño saca una buena calificación y viene y le dice, mira mamá, lo hice bien, o mira papá, lo hice bien, pero el papá dice, pues sí, pero pues es tu obligación hacerlo bien. O pues sí, lo sacaste, pero lo hubieras hecho mejor porque aquí te faltó esto. Sutilmente también estás humillando al pequeño porque no reconoce sus capacidades. Entonces, internamente esta persona empieza a sentir que tiene siempre que demostrar algo a alguien, ¿sí? Nunca, como decimos en México, la vara te la pone muy alta y hagas lo que hagas, no llegas. Entonces, el pequeño empieza a crear una de estas arquetipos en relación al dinero y es el conquistador. Una persona que ha vivido mucha humillación puede llegar a sentir que tiene que demostrar bajo cualquier condición que es el número uno. Tiene que tener poder sobre otros para sentirse superior, puesto que eso fue lo mismo que sintió de sus padres hacia él. Entonces simplemente va a repetir ese mismo esquema. Muchas veces quien tiene el arquetipo de conquistador llega a ser una persona prepotente, porque es su única manera de validarse frente a otros. Entonces, cuando lo relacionamos con el dinero, una persona que tiene el arquetipo de conquistador puede ser esa persona que gasta para demostrar su poderío en ropa, en un auto, y siempre va a estar queriendo demostrar a través de lo material.
incluso va a querer gobernar a otros a través del dinero, como puede ser un hombre que controla a su pareja a través de darle dinero. Decir, yo te doy, entonces tú tienes que hacer esto por mí. Una persona que tiene el arquetipo del conquistador también puede ser una persona que a través del dinero manipula a otros. Es decir, tú quieres algo, tú quieres esto, para que yo te dé dinero, entonces te tienes que someter a mis condiciones. Por un lado, este conquistador puede parecer una persona muy exitosa, que tiene mucho dinero, pero en el fondo realmente tiene una gran carencia, y una carencia de sentirse aceptado por quien él es y poder no tener que estar luchando en estar siempre arriba, arriba, arriba. Entonces, si tú estás reconociendo este arquetipo y este arquetipo te ha causado problemas en tus relaciones, o has entrado en conciencia y decir, bueno, creo que no siempre tengo que estar controlando al otro a través de lo económico, o no lo económico se tiene que volver únicamente mi fuente de reconocimiento, entonces te invito a que aprendas un poco a validarte, ¿sí? Más allá de lo material que tengas. Tus cualidades como persona, tus maneras amorosas de relacionarte con otros, tus maneras amables, ¿sí? De comprender que el otro también, pues, necesita tal vez reconocimiento, porque algo que también hace el conquistador, como no recibió ese reconocimiento, se vuelve muy dura o duro con sus hijos o con su pareja. Entonces, puedes también aprender a reconocer en el otro más allá de tu percepción limitada de lo que crees que es perfecto. Dentro de esta misma herida de humillación y sumisión, el arquetipo que se genera es el contrario al del conquistador, que es el que se somete. Una persona que tiene constantemente esta herida de humillación o sometimiento, va a crear una personalidad introspectiva, como decimos, de bajo perfil, una persona con ciertas características de mediocridad, es decir, no aspira a más. ¿Por qué? Porque simplemente se acostumbró a que no validaran sus cualidades. Y hablando de las cuestiones de dinero, será la persona que, pues, digamos que va a trabajar por muy poco, va a ser una persona que nunca va a exigir realmente el valor de su trabajo, que puede ser una persona que crea que lo que hace no sirve y entonces no puede pedir suficiente. Es una persona que incluso se va a someter a personas que tienen más dinero con tal de decir, bueno, pues yo no puedo exigir más porque no tengo esa capacidad. Va a buscar a veces parejas que lo dominen, ¿sí? O que sean el otro el que maneje su economía. Entonces, básicamente puede ser crear una personalidad donde no crea que merece tener dinero, exigir por lo que hace o aspirar a tener incluso un mejor empleo o un mejor ingreso. Entonces, si tú te estás reconociendo con algunas de estas características, te invito a que evalúes, ¿sí? Si se trata de tu trabajo, si se trata de algo que tú haces con lo que obtienes dinero, o en el momento que obtengas dinero, que pienses en todo lo bueno que sí haces, en todo lo bueno que sí haces. No importa si eres barrendera o barrendero y piensas que no puedes ganar más porque lo eres. Piensa qué bien barres, que eres disciplinado, quizás que te levantas temprano, todo para hacer ese trabajo. Entonces valídalo y aunque sea en pequeña escala, di, yo merezco este dinero y está bien y quizás merezco más porque lo hago muy bien. O sea, es importante que te reafirmes a ti misma, a ti mismo, el valor de lo que brindas a los demás para empezar a cambiar esa programación. Hablemos de la herida de traición. ¿Qué es la herida de traición? Esta se instala cuando, siendo niñas o niños, tenemos esa conexión con mamá o con papá y creamos expectativas, porque todos creamos expectativas en las relaciones. Pero cuando nuestros padres no cumplen esa expectativa, por ejemplo, papá te dice, mira, si sacas buenas calificaciones, te voy a llevar al parque.
y papá no lo cumple. Entonces se crea una traición, es decir, a ver, yo cumplí, tú no cumpliste. O incluso eventos más grandes, ¿no? Cuando papá o mamá se separan y entonces papá tiene otra pareja o mamá tiene otra pareja y entonces el pequeño o la pequeña siente que esa persona que debió haberla cuidado se va con otra. Eso es también una herida de traición. O cuando como mamá o papá tenemos a dos hijos y entonces el hijo dice, mira papá, me está pegando y tú le dices, cállate, no es cierto, eso no es verdad, tú eres un chillón. Entonces el pequeño dice, me está lastimando y no me defiendes, o sea, siente una traición. Entonces hay muchos escenarios, pero básicamente lo que una herida de traición puede crear es la desconfianza. Ya no confío en ti, ¿sí? Te di mi confianza, te di mi amor y tú no respondiste. Entonces ya no puedo confiar en que tú me vas a contener, sostener y vas a estar presente. ¿Cuál es el arquetipo a nivel del dinero que puede crear esta herida? Bueno, básicamente el desconfiado o la desconfiada. ¿Por qué? Porque una persona que ha vivido la traición siente que todos los demás pueden hacerle lo mismo. Entonces son estas personas que siempre están dudando, aun cuando a lo mejor haya algo que es real. Por ejemplo, cuando te dicen hay una promoción del 3 por 10, no sé, ¿no? O si escribes esto, te llevas gratis tal cosa. O incluso en una inversión de negocios, ¿no? Que puede ser muy buena, pero piensa, no, es que me van a estafar. Es que esto no puede ser verdad. Me está regalando esto, seguramente hay algo que va a querer de mí. Entonces son personas que constantemente desconfían. Y esta traición también a nivel del dinero no solo es de nuestros padres. Desafortunadamente en nuestra sociedad latina, hay muchas formas de que nos hemos sentido traicionadas o traicionados desde nuestros gobiernos. Nos dicen, nos prometen algo y no lo cumplen. O la falta de información nos lleva a confiar en personas que después terminan creándonos un fraude. Entonces, esa personalidad de una persona desconfiada se basa en hechos que quizás sí le han pasado, pero también mucho en el miedo. Incluso el miedo que tus padres pudieron haber sentido de confiar en otros y que te llevaron a tener siempre eso, ¿sí? ¿Qué sucede? Básicamente, como dicen, ¿no? La verdad nos hará libres y el conocimiento nos libera. Cuando tenemos esta herida de traición y eso se está manifestando en tu desconfianza, entonces aprende a educarte. Edúcate en educación financiera, en maneras de manejar el dinero, en cómo puedes hacer que tu dinero se sienta más protegido y seguro, porque de esa forma el conocimiento te va a dar certeza y te va a dar poder y empoderamiento, porque una persona que simplemente tiene desconfianza y tiene esta herida, simplemente está alerta, piensa que todo mundo la va a traicionar y puede dejar de aprovechar oportunidades que verdaderamente le iban a traer un beneficio. Entonces te invito a que te eduques, a que investigues y que te empoderes dándote cuenta que finalmente también está en ti decidir cómo poder manejar tus finanzas. Su contraparte de una persona desconfiada puede ser en esta misma herida de traición es el arquetipo del hedonista. ¿Qué es un hedonista? Una persona que vive por el placer y para el placer. Entonces, un hedonista puede ser en la cuestión del dinero, una persona que dice, hoy tengo, no sé, 1,000 pesos o 10 dólares o no importa la moneda que tengas, ¿sí? Me lo voy a gastar todo porque mañana el universo me va a proveer. No importa porque hoy quiero gastar, hoy tengo y hoy gasto porque vivo el inmediato. ¿Por qué tiene que ver este arquetipo con la traición? Porque la traición pudo haber sido que algo que te prometieron, sobre todo una conexión afectiva, la compensaron con algo material. Y esto es bien común, ¿no? Cuando muchas veces papá o mamá no va a ir a tu festival, pero te dice, pero mira, te compré esto.
o como papá o mamá se sentían culpables en algún nivel de su vida, decían, le compraba y le compraba cosas. Entonces el pequeño empieza a entender que para mitigar el dolor emocional de que esa persona no cumplió su promesa, va a tener económicamente o materialmente algo. De hecho, esta es una de las heridas que hoy se ven mucho en las personas jóvenes, sobre todo por la culpa que los padres llegaron a sentir cuando quizás se tuvieron que ir a trabajar y entonces compensaron el no tener la presencia con el hijo dándole lo material. Entonces, esta persona hedonista simplemente va a ver en el inmediato, nunca va a prever en el futuro y su manera de gastar y de manejar el dinero es una forma de decir no quiero sentir el dolor. Allí tenemos muchas personas, hombres y mujeres, que cuando sienten dolor compran. Cuando sienten el vacío, compran y gastan dinero. Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes este arquetipo, el hedonista, y muy probablemente viene de esta herida, es importante que siempre aprendas a conectar con tu cuerpo, conectar con el dolor emocional y saber que no te vas a ahogar en él. Aquí tal vez necesitas ir aprendiendo a gestionar mejor tus emociones, a generar tus vacíos y a generar también una fuerza y un poder que te llevan a decir, bueno, no necesito gastar para sentirme también pleno en áreas de mi vida o para compartir con otros, ¿sí? Entonces tienes que observar mucho ese mecanismo porque a veces es tan automático de solo querer gastar y no te detienes ni un momento a decir, bueno, ¿cuál es mi necesidad interna de que yo quiera gastar? Entonces es importante que tomes como una atención y si tú quieres mejorar tus finanzas, te des cuenta qué dolor emocional estás queriendo evitar y que quizás puede tener que ver con esta sensación de pérdida o de sentir que ese dolor emocional cuando no cumplieron tus expectativas. Bueno, hasta aquí hemos visto varios arquetipos que se pudieron haber desarrollado en tu infancia en relación a la herida emocional y a la identidad que empezaste a creer como una forma de compensar el dolor emocional que esto te provocaba. Por supuesto, como te menciono, es muy amplio el tema y que cada persona pues tiene una historia tejida con respecto al manejo del dinero. Hoy te voy a invitar a que hagas un sencillo ejercicio si ya te fuiste identificando con algunos de estos arquetipos y poder desentrañar cuál es su verdadera necesidad y por qué están manejando así su economía. El siguiente ejercicio es sencillo. Si ya te identificaste, puedes volver a ver el video y decir, bueno, creo que tengo características de este personaje, creo que tengo características de este arquetipo. Elige uno o dos de ellos, el que más te hayas identificado. Vamos a imaginar que te identificas con el tacaño y con el conquistador. Bueno, pones el nombre, vas a poner este arquetipo, esta identidad que yo con la que me he identificado, se llama el tacaño. Entonces, haz una lista, ¿sí?, de todas las actitudes que te refleja esto. Pues con frecuencia me cuesta gastar en mí. Si tuvieras el arquetipo del tacaño, con frecuencia siento que si suelto el dinero me quedo en vacío y me da miedo. Con frecuencia estoy luchando por no soltar el dinero, ¿no? Entonces haz una lista. Ahora, una vez que hayas hecho esa lista con ese arquetipo, dibújalo. ¿Cómo sería ese arquetipo si lo pudieras sacar de ti? Hablando del arquetipo del tacaño. Tal vez es como un viejito contando sus dineros, miserable, con, no sé, a lo mejor con ropas harapientas y está contando su dinero, o como alguien muy rígido, ¿sí? No importa, tú dibuja lo que te viene a la mente. Una vez que lo hayas tenido, tengas esta lista y tengas este dibujo de este arquetipo, siéntate y ponlo frente de ti. Ponlo frente de ti y pregúntale. Imagínate que vas a empezar a entablar una conversación con ese personaje, ¿sí? Hazle una pregunta, sobre todo que tenga que ver con las cuestiones emocionales. Por ejemplo,
¿cuál es tu principal miedo? ¿Qué fue lo que hizo que tú te volvieras de esta forma? El que actúes de esta forma, ¿a qué me ayuda a mí? ¿Hay algo que quieres resolver emocionalmente actuando de esta forma? Hazle estas preguntas y déjate sentir. Déjate sentir la respuesta si ese personaje te contestara. Anótalas. Entonces esto va a ser una guía para que tú puedas entender que quizás si estás actuando de forma como el tacaño, lo que tienes es miedo, ¿sí? A volver a sentir el vacío. Entonces empezar a reconocer el miedo al vacío te puede empezar a ayudar a decir, bueno, ahora, ¿cómo yo podría ayudarme a no sentir eso? Bueno, quizás lo que puedo hacer es que aprenda a gastar en cosas que me hagan sentir valiosa y aceptada. A lo mejor voy a tener una cena con mis amigas donde sé que el dinero que voy a gastar, ¿sí?, me va a retribuir en un buen momento de gente que amo, que quiero. O a lo mejor decir, voy a invitar a mi hijo, a mi esposa, a mi madre, a mis padres a comer, ¿sí? Y voy a entender que ese dinero está siendo gastado porque es algo bueno que me hace sentir siendo parte de ellos. Entonces, hazle estas preguntas a ese arquetipo y observa cuáles básicamente los miedos, las emociones y para qué y desde cuándo generaste ese arquetipo. Y te aseguro que va a salir mucha información que te va a ser de gran utilidad para empezar a transformar esa relación con el dinero. Espero haberte ayudado con este video y recuerda que si tú quieres entrar en un proceso profundo, individual, pues te dejo la información aquí para que con mucho gusto te facilite en este encuentro contigo mismo y recuerda de darle like y compartir. Fue un gusto haberle servido.